Estamos a punto de hablar de una de las doctrinas básicas y consoladoras para nosotros, que es la adopción como hijos, ahí en el capítulo 4 de Gálatas. Pero antes de eso, vamos a hacer un paréntesis para refrescarnos. Voy a dar un mensaje que di ayer la semana pasada en la iglesia de Ecatepec. Vamos a tomar un trago de agua antes de ir a esta doctrina maravillosa de la adopción. Pues vamos a el libro del profeta Isaías. Vamos al capítulo 55. Isaías capítulo 55, vamos a leer los versículos 1 a 3. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias nuevamente por tu misericordia y por tu palabra, por medio de la cual te conocemos, por medio de la cual nos podemos relacionar contigo, sabiendo cómo eres, sabiendo qué es lo que nos dices, cómo nos hablas con tu misericordia, cómo nos llamas. Por ella te conocemos y te oímos. Te pedimos que nos hagas estar atentos, que abras nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, para que nos reveles tú, con tu espíritu, qué dice tu palabra, qué dices tú, qué es lo que nos dices a cada uno de nosotros. Pedimos que esto sea de edificación, que tú hagas sobre esta palabra en nuestras vidas y que todo sea para tu gloria. Lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues recordemos quién es Isaías, considerado como el mayor profeta de Israel. Es un profeta que tuvo un largo ministerio en el reino ya cuando estaba dividido, y él se dirigió principalmente al reino de Judá. Él profetizó la cautividad del pueblo en Babilonia y la liberación de él. Pero su principal profecía fue sobre la venida de Cristo y su obra de redención. Y también habló sobre el reino futuro, el reino eterno, con cielos nuevos y tierra nueva. En el capítulo 53, Isaías describió de una manera muy detallada, 700 años antes de que sucediera, la manera en que Cristo vino y sufrió, llevando los pecados del pueblo de Dios, muriendo en su lugar, para después resucitar. Vamos ahí a Isaías 53, los versículos 4
a 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ahí está lo que hace posible que los pecados de su pueblo sean perdonados: la sustitución. Cristo, siendo castigado en nuestro lugar, cargando nuestros pecados. El castigo fue el mayor posible: la muerte. Dice el versículo 8 de este capítulo 53: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Él murió no por su propio pecado, sino por el pecado de su pueblo, de los que confían en Él, de los que confían y creen en Él como el único que puede salvarlos de sus pecados, y precisamente porque pagó en su lugar, la doctrina de la sustitución. El castigo es por pecar en contra de Dios. Ese castigo es la muerte, porque el pecado es una rebelión contra el Rey del universo, es una traición a su reinado, y esa es la pena que marca la ley para los transgresores. Él pagó completamente. Dios recibió el pago para que se cumpliera la justicia. Estuvo satisfecho, y por eso Cristo resucitó. El versículo 12 de este capítulo: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorando por los transgresores. La muerte no fue el final para Cristo. Cargó el pecado de muchos, pero Dios lo glorificó y lo recompensó con la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Hoy Él vive y reina en el cielo hasta que regrese otra vez triunfante a la tierra. Esa es la obra de redención que Isaías ve realizada con la muerte y la resurrección de Cristo 7 años antes de que ocurriera. En el siguiente capítulo, en el capítulo 54, el profeta predice algunas de las enormes bendiciones que vendrán sobre su pueblo. Será restaurado después de la dispersión y guardado de todos sus enemigos. Habrá paz y seguridad gracias a que el Mesías ha superado el problema de la culpa y el pecado que condenaban al pueblo. Veamos una de estas bendiciones que nos conducirán a la gran invitación en el capítulo 55. En el versículos 2 y 3 del capítulo 54 dice: ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Una de las grandes bendiciones que vendrá sobre el pueblo de Dios a causa de la muerte y de la resurrección de Cristo es que conmoverá a las naciones. La redención de Cristo no es solamente para los judíos, no es solo para nosotros, es para todas las naciones.
Dios quiere que su pueblo crezca hasta que sean incluidas todas las naciones de la tierra. Si la obra de redención ya la hizo Cristo, y Dios quiere que esa bendición se extienda a todas las naciones, no es para sorprendernos que haga una gran invitación, no solamente a unos pocos, ni solamente a los que tienen con qué pagar, sino para los que no tienen dinero. La invitación es para todos. Isaías 55, 1 y 2. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Es el mismo Dios el que habla desde el cielo. Quita lo que estorba para el que crea que no puede acercarse porque es un pobre pecador, que no tiene nada que dar, e invita a todos a venir. ¿Quiénes son invitados? Hay dos clases de personas. La primera está descrita en el versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Los primeros invitados a acercarse a Dios son los sedientos que no tienen dinero para comprar lo que necesitan. Están sedientos y no pueden pagar. Sediento es alguien que tiene sed, que es un deseo muy intenso, generalmente de agua. Pero Jesús lo aplicó a aquellos que están sedientos de justicia. Vamos a ver el Evangelio de Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Las más grandes necesidades y las que todos quieren satisfacer antes que cualquier otra son la sed y el hambre. Como un náufrago o alguien que está perdido en el desierto, sin comida y sin agua. No hay nada más angustiante. Entonces la figura a que se refiere en estos versículos es una necesidad intensa de la salvación. Vamos al libro de los Salmos. Primero el Salmo 42, versículos 1 y 2. Luego vamos a ir al Salmo 63. Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmo 63, versículo 1. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Tal vez tú estás sediento. Tu corazón es como el pasto cuando hace mucho tiempo que no llueve. Está
amarillo, seco. Muchas de las viejas esperanzas se han secado. Los sueños se han dejado para después y ya casi se olvidaron. Hay muchas dificultades para las que parece que no hay salida. Parece que las cosas no tienen sentido. No estás satisfecho y quizá hasta descontento. Piensas que debe haber algo más en la vida, pero todo lo que parece que vale la pena está fuera de tu alcance. No hay dinero, no hay recursos, no hay fuerzas, pero al menos hay una necesidad, hay sed. El Señor dice: tú eres esa persona que estoy llamando. Todos los sedientos y los que no tienen dinero, los que no tienen recursos, ni posición, ni poder, ni prestigio, ni influencia, a los necesitados. Dios te está invitando hoy día a disfrutar del banquete de la salvación. Hay otra clase de personas a las que Dios invita, y si no estás en la clase anterior, estás en esta. Estas personas están descritas en el versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Aquí les habla a los que tienen dinero y lo gastan. La primera clase de personas está moralmente en bancarrota y lo saben. Tienen sed, tienen necesidades, pero no tienen recursos. Saben que están alejados de Dios, que están muy lejos y que no tienen una manera de acercarse, de estar en su presencia para que los bendiga y dejen su triste situación. Esta otra clase de personas no están en esa situación. Tienen recursos, tienen fuerzas, poder, trabajan para tener más recursos y creen que tarde o temprano obtendrán lo que necesitan. Pero el tiempo pasa. ¿Y cuál es el resultado? La sensación de frustración. No es una persona como la anterior, agotada y al límite de sus fuerzas. Aún tienen dinero para gastar. Siguen trabajando, soñando, cumpliendo metas y experimentando para quedar satisfecho. Un trabajo nuevo, una ciudad diferente, un coche, otra casa, una mujer distinta, una computadora nueva, una pantalla LED de 80 pulgadas, un viaje para ver el mundial, un cambio de look, un cambio de aspecto. Todavía tiene muchas cosas por hacer o por tener, pero no hay nada verdaderamente valioso. Cada uno de sus logros se va deshaciendo. El trabajo se vuelve fastidioso, la mujer aburrida, la moda pasa y cada cosa nueva se vuelve vieja, se descompone, deja de servir. Las opciones son cada vez menos. Si eres honesto, reconocerás que hay una gran cantidad de deseos, de necesidades, pero de verdaderas necesidades.
muchas de lo que decimos que son necesidades, no son necesidades, son cosas que queremos. Pero hay necesidades interiores, más allá de los que puedes satisfacer. Cuando tú satisfaces un deseo, estás a gusto por un tiempo, pero surge otro deseo, y después otro, sin lograr nunca estar verdaderamente satisfecho. Dios está pensando en ti cuando dice: ¿por qué gastas tu dinero en lo que no es pan y tu salario en lo que no llena? Estas personas, a la larga, cuando se quedan sin dinero, sin recursos, sin cosas que adquirir para sentirse llenos, se vuelven como las del primer grupo. Se dan cuenta que tienen verdaderas necesidades, que necesitan algo más. Entonces se dan cuenta de que tienen sed. Hay dos tipos de personas a quienes Dios invita: a los sedientos que no tienen dinero y no pueden pagar, y a los sedientos que creen que pueden pagar y que trabajan para lograr sentirse satisfechos. Todos pertenecemos a uno de estos dos grupos. Todos somos llamados a obtener una bendición de parte de Dios. En el versículo 1 se nos ofrece agua, vino y leche. Todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero vengan, compren y coman. Vengan y compren vino y leche sin costo alguno. Estas tres bebidas representan las necesidades más profundas que tenemos. El agua es indispensable para la vida. Sin agua no hay vida. En la vida espiritual, Dios es el que da la vida. Él mismo es el agua de vida. Sin Dios no podemos tener vida. El pueblo de Dios abandonó al Señor, la fuente de la salvación y su sustento espiritual, y pusieron su confianza en los ídolos. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dios es la fuente de vida. Confiar en otra cosa es buscar agua donde no hay, un agua que no puede satisfacer. El río del agua de vida corre a través de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En Génesis 2:10 dice: y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Ezequiel habla también de un río que sale del santuario. Jesús también habló de esta agua. Y en Apocalipsis 22:1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. La causa de la necesidad del hombre es que el hombre abandonó a Dios como su fuente y se quedó sin agua. El hombre necesita desesperadamente el agua,
Hay algunos que tienen sed y lo saben, y otros ni siquiera se dan cuenta de su necesidad. No saben que su necesidad más urgente es el agua de vida, y gastan su vida en cosas que no los satisfacen. A todos los sedientos se les ofrece gratuitamente el agua. El requisito es estar sediento. El requisito es darse cuenta de su necesidad. Para venir a las aguas, primero debes reconocer que estás insatisfecho, que necesitas el agua. Debes reconocer que has pecado, que estás separado de Dios, y a pesar de todo lo que tengas o que puedas llegar a tener, no puedes llenarte. No debes ser orgulloso ni tratar de justificarte a ti mismo. Simplemente debes venir al Señor buscando saciar tu sed. Debes venir a Cristo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 a 39, en donde Jesús mismo nos hace esta invitación. En el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cómo compramos sin dinero? ¿Cómo podemos comprar sin que nos cueste? Solamente lo podemos hacer cuando lo que se nos da es gratis, cuando es un regalo o un don, cuando es por gracia. El agua que Dios ofrece es gratuita. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay una compra y un precio. Lo que se nos da es muy valioso, vale la vida. Lo que pagaría el hombre en el desierto por un poco de agua. Está de por medio la vida eterna o la muerte eterna. Pero no podemos pagar ese precio. No tenemos dinero, y todo lo que tengamos no nos alcanza, ni aun poniendo nuestra propia vida. Hay un precio, porque lo más valioso que tenemos, lo único valioso que tenemos es nuestra alma. Vamos a Mateo 16:26, para que recordemos que lo único que va a sobrevivir después de que todo sea destruido es nuestra alma. Dice Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa
dará el hombre por su alma? Hay un precio enorme, pero no tienes que pagarlo. La redención es gratuita para nosotros, no para Dios. A Él le costó la vida de su Hijo. Tenemos que ir a las aguas, tenemos que ir a Cristo y creer en Él, darnos cuenta de nuestra necesidad, de nuestra sed, dejar lo que no nos deja ir, dejar nuestro pecado, arrepentirnos, dejarlo atrás e ir a las aguas. Comprad y comed. Lo que hay en las aguas es para satisfacer todas las necesidades. El agua es la necesidad más grande. Cuando estás perdido en el desierto, enormemente sediento y desesperado, y sientes que vas a morir, no tienes otra cosa, no quieres nada más que agua. Y Dios te invita a descansar, a reposar junto a aguas de reposo que te van a dar vida, una nueva vida, te van a dar un nuevo comienzo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La leche corresponde a la necesidad continua que tenemos de alimentarnos. No comemos solamente una vez y ya. Tenemos que comer todos los días y no nada más una vez. Cuando alguien está luchando por sobrevivir, le damos agua. Pero cuando queremos que un niño pequeño crezca un poco más cada día, le damos leche una y otra vez. Dios no es solamente para una emergencia, cuando el problema es muy grande y solo un milagro puede ayudarnos, o cuando ya probamos todo y no nos queda más que un último recurso. Es para siempre, es para darnos vida y mantenernos con salud todo el tiempo. Te invita no solo a recuperar la vida con el agua, también a que estés fuerte y estable gracias a ese alimento que es la riqueza que Dios pondría en la tierra a la que llevó a su pueblo, la tierra de la que fluiría leche y miel. La leche es el alimento, es la palabra de Dios. Vamos a la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El vino corresponde a nuestra necesidad de tener gozo. Queremos vivir,
No queremos morir. Queremos fortaleza y seguridad en lugar de dudas e insatisfacción. Esto también lo encontramos en Dios, que nos da un gozo eterno y refrescante mediante el milagro de su vino. Al venir a Cristo ya podemos estar delante de Dios. El vino en la antigüedad se usaba también como medicina para las enfermedades, y también como un bálsamo para poner sobre las heridas y limpiarlas. Nosotros recordamos el vino de la copa de la última cena del Señor, que Él identificó con su sangre y que nos sana y nos limpia de nuestro pecado. Nos invita a un banquete en el que hay muchas más delicias de las que podemos imaginar, los mejores alimentos, la mejor grosura y los mejores vinos. Es el banquete de la salvación. Vamos a Isaías, al libro de Isaías, capítulo 25, versículos 6 a 8. Isaías 25, 6 a 8 dice: Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Versículo 2 de nuestro pasaje de Isaías 55 dice: ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Por qué gastan lo que tienen? ¿Por qué gastan su vida en lo que no es alimento? ¿Por qué trabajan por lo que no llenan? La invitación es para tomar gratuitamente agua, leche y vino. Y aquí se incluye el pan. Es como un símbolo de todo lo que nos alimenta, de lo que en verdad alimenta, lo que nos tiene con vida y lo que nos tiene satisfechos, sin hambre. Esto nos hace recordar que vivir por otras cosas no tiene sentido. Como les dijo Jesús a los que lo habían visto alimentar milagrosamente a 5,000 personas. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios
el Padre. En el versículo siguiente vemos lo que le contestaron. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos no habían entendido nada de lo que habían oído de Jesús, ni de los milagros que lo habían visto hacer. Entonces, como ahora, el hombre caído piensa que tiene que hacer algo para Dios, que tiene que hacer obras para agradar a Dios. Pero el Señor se presentó ante ellos como el pan, como el maná del cielo, que no tiene costo, como las bendiciones que Dios da. Ahí en ese mismo capítulo de Juan, versículos 34, 35. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Al estar hablando del pan de vida, lo relaciona con beber. El pan y el agua satisfacen el hambre y la sed, las necesidades que tenemos que satisfacer para vivir. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Las dos cosas, la comida y la bebida, son sin ningún costo. Para tenerlas hay que ir a Cristo. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Le habían preguntado: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La respuesta es creer en Cristo, tener fe en Cristo, el agua que da vida, el pan que sacia, viene por la fe. Juan 6, 29. Dice: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Siguiendo con nuestro versículo 52, 2. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Grosura se refiere a abundancia. Vamos al Salmo 36, 8 y 9. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Aquí la grosura de la casa y el río de las delicias divinas van juntos, lo que nos muestra una figura de lo que es comer y beber en la casa de Dios. La última parte del versículo 2 describe la cantidad y la calidad de los dones, del agua, del vino y de la leche. Dice así: escuchadme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará el alma en la abundancia. Coman lo que es bueno, o comed el bien. Significa que lo que Dios ofrece es de la mejor calidad, es lo mejor que existe. La palabra abundancia significa que de lo que es bueno, de esto bueno, hay mucha cantidad. Como dice el Salmo
que leímos. El agua es buena y abundante, no solo la que necesitas beber para vivir, es abundante para que te refresques, para que te laves. La leche es buena y abundante, no solamente para que te alimentes y sobrevivas, también para que te fortalezcas y crezcas. El vino es bueno y abundante para sanarte y para darte gozo. La Biblia contiene muchas referencias a las riquezas de la gloria de Dios y de la plenitud del gozo a su diestra. Lo que da Dios es lo mejor y nunca se acaba. Dice el versículo 3 de nuestro pasaje: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Este versículo nos dice lo que hay detrás de las imágenes de las aguas, la leche, el vino, el pan y su abundancia. En el versículo 1 nos había dicho: venid a las aguas, comprad vino y leche. En el versículo 3 Dios nos explica: venid a mí. Dios es el agua que nos da vida, Dios es la leche que nos alimenta, Dios es el vino que nos estimula, Dios es lo único realmente valioso que existe. Nada más nos puede satisfacer. Vamos al Salmo 73, versículos 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Dios continúa diciendo en el versículo 3 que cuando venimos a Él, Él hace un pacto con nosotros. ¿De qué pacto se trata? Del mismo tipo de pacto que hizo con el rey David. En 2 de Samuel 7, lo escogió de entre todo el pueblo, estuvo con él frente a sus enemigos y le daría un reino eterno. Dice el versículo 16 de 2 de Samuel: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu rostro será estable eternamente. Hizo un pacto con David conforme a las firmes misericordias, es decir, que no cambian. Eso quiere decir que cuando vienes a Dios, Él se compromete por medio de un juramento inquebrantable a darnos bondad, a darnos misericordia todos los días de nuestra vida hasta la eternidad, con agua siempre fresca, leche siempre alimenticia y vino siempre estimulante, por siempre y para siempre. En el pacto, Dios se compromete a cumplir lo que ofrece gratuitamente a todos los sedientos, al que venga a Cristo. Los pasos para recibir el ofrecimiento de Dios son: ven, compra, come y disfruta. En el versículo 1 dice: venid a las aguas. En el 3, venid a mí.
Dios es en sí mismo el agua, la leche y el vino, y también el pan. También repite que lo oigas. Oídme atentamente, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Has oído la invitación, quizá muchas veces, como oyes a un vendedor callejero que ofrece sus mercancías y no haces caso porque no te interesan, porque no las necesitas. Oye atentamente, aunque creas que esto no es para ti o que no lo necesitas, en realidad tienes necesidad. Estás desfalleciendo. ¿No sientes tu sed? ¿No puedes ver tu necesidad? Oye atentamente. Oye y vivirá tu alma. Si no oyes, aunque escuches la invitación, no vendrás al banquete. No sé dónde estás, pero da un paso más. Si estás lejos, necesitas acercarte. Ve tu necesidad. Arrepiéntete. Ven a Él. Si te has acercado, pero no has comprado, porque dudas, porque lo estás pensando, porque piensas que mejor después, entonces necesitas comprar. Es una compra un poco extraña. No hay ningún costo y estás quebrado moralmente. No tienes nada que dar a cambio, pero toma esa agua, esa leche, ese vino, y es tuyo, como si lo hubieras pagado, porque hay alguien que lo pagó por ti. Cree en Cristo. Si ya has comprado y ya tienes el agua, la leche y el vino en tu poder, necesitas comerlo. Dios no es algo para ser estudiado o para ser guardado. Es una persona y debes experimentarlo en tu vida. Confía en Cristo. Es comida, es vida y es gozo para el alma. Si ya los has comido, deleítate y goza de tu Señor. Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Vamos a orar. Señor, te damos nuevamente gracias por tu palabra. Gracias por tu ofrecimiento. Te pedimos que podamos ver que tenemos necesidad de ti, que no podemos llenarnos con nada de lo que tenemos, con nada de lo que ofrece el mundo y la vida, aunque satisfagamos todas esas necesidades o que pensamos que son necesidades de cosas que queremos. Sin ti estamos muertos. Obra en nosotros, que reconozcamos esa necesidad. Al que no la tenga, dale la fe que necesita para creer, para venir a Cristo, para que pueda ver su necesidad. Despiértalo. Usa tu poder, que nosotros no podemos hacer nada. Solo tú.
Solamente tú, Padre, que esa agua lo despierte y lo traiga a tomarla, para que tú lo salves, que a todos nos refresques con tu presencia. Te damos gracias por todo lo que recibimos de ti, todo lo que necesitamos. Pedimos que sea para tu gloria y lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús.